Buenos días, hermanos de Capilla, espero que se encuentren muy bien. Dios les bendiga. El día de hoy estaremos hablando acerca del capítulo número 13 del libro de Levítico. El capítulo 13 y el capítulo 14 de Levítico nos hablará acerca de la lepra, aquellos que la padecen y qué debía hacerse, tanto cómo examinar la lepra, cuál era el paso que hacer si se encontraba que era lepra, cuándo no era lepra, tanto en la persona como en los utensilios, qué sacrificios se debían presentar si la persona era ya limpia. También veremos cómo la persona que era ya inmunda con respecto porque tiene la lepra, qué debía hacer, ponerse, cómo debía andar, cómo debería estar apartado. Esto es lo que se hablará en el capítulo 13 y 14, aunque el día de hoy solo hablaremos del capítulo 13. La lepra es una enfermedad que aparecía en el pueblo. No hay una causa aparente o específica que se le pudiera atribuir a cuál era por qué aparecía la lepra. Sin embargo, algo se nos empieza a dejar claro desde los primeros versículos es la palabra inmundo que aparece en el versículo 3. Y quiero hablar de ese concepto primero porque esa palabra que aparece como inmundo habla algo que nos llevaba a reflexionar en el capítulo 12, y no que fuera una cosa abominable o no deseada, como si le estuviéramos haciendo el feo hacia una persona por tener la lepra, sino que hablando en el contexto de que habían unos ritos, unas ceremonias, pues estas personas se encontraban ceremonialmente impuras. Entonces a esto se le llamaba inmundicia, porque estaban ceremonialmente pues impuros, con el agravante de que esta enfermedad era sumamente contagiosa. Entonces lo que veremos es que había unos pasos que el sacerdote, quien examina, debía seguir para ver si era lepra. Esto no era un tema que fuese tomado a la ligera. Y a lo largo de este capítulo se nos menciona que la lepra había diferentes tipos de manifestaciones de ellas. Y lo primero que vemos en los primeros versos es que había un tipo de llaga que se presentaba en el cuerpo y había que mirar de qué color era. Si era blanca, había que mirar los pelos que se abrían sobre esa mancha blanca, que no se hubieran vuelto de color blanco, que adicionalmente lo que era la mancha no se viera que fuera más profunda de la piel, o sea que no hubiera perforado. Si estas cosas estaban, se consideraba que era la lepra y entonces la persona era inmunda. Si no era así, la persona era encerrada por un periodo de 7 días y al 7º día se miraba que hubiese desaparecido o menguado, que no hubiera crecido. Si seguía igual, la persona debía ser puesta otros 7 días y luego el sacerdote iría y miraría. Quienes harían esto debían ser los sacerdotes, que tenían la capacidad de evaluar si era o no. Y miremos la importancia de esto porque el sacerdote, como representante de Dios, ¿cierto?, quien ministraba en el templo, quien ministraba las cosas de Dios, quien ministraba el comportamiento del pueblo, verificaba sobre la santidad del pueblo, cuando éste no era santo y presentaba los sacrificios, tenía una decisión muy importante, porque según el dictamen que éste diera, representaba el futuro pues de esta persona, los siguientes días por lo menos. Si al pasar el tiempo se ve que la herida crecía, lo que iba a pasar es que se diría que es lepra y sería tratada como inmunda. De lo contrario, si no se cumplen estas cosas que acabo de decir, la persona era tomada por limpia y lo que debía hacer era lavar sus vestidos y lavarse él. Este lavamiento se hacía en río donde el agua pues pudiera fluir. Y ejemplos como este, a lo largo de este capítulo, aparecen. Entonces se nos muestra un tipo de lepra que viene por mancha, un tipo de lepra que viene por llaga en la piel, ¿cierto?, que es lepra crónica, se nos dice en el versículo 11. También se nos dice que en ocasiones las quemaduras eran evaluadas porque parecían lepra. Y siempre como con este mismo periodo de si parece pero no ha avanzado al punto de estar 100% seguros que es lepra, pues se ponía en un periodo de aislamiento de 7 días. Pero cuando ya era confirmado, lo que el leproso debía hacer era apartarse entonces del pueblo. También había un caso de lepra que se presentaba en el cabello, en el cuero cabelludo, y tenía el sacerdote que mirar lo mismo el tipo de herida, que no fuera más profunda, el color que tenía la herida, y así mismo seguir ese procedimiento de si no era definitivo,
separarlo. Y si se separaba esos 7 días, se llegaba al dictamen que era lepra, era inmundo. Pero si se llegaba al dictamen que no era lepra, pues podía la persona entonces lavarse y lavar las vestimentas, al igual que pasaba con el tipo de quemadura. Y de esta forma, los primeros versículos, prácticamente hasta el versículo 44, se nos habla de estas 4 clases de herida o llaga o de manifestación de la lepra. También se nos menciona de que la lepra podía entrar en un periodo, digámoslo, de remisión, o venía la sanidad a esta persona. ¿Y cómo era vista? Pues esta herida, este color o como se presentara según el tipo que fuera, se iba a manifestar en el resto de la piel como si fuera una nieve, un polvillo blanco, y será por encima de la herida. Y eso empezaría, si se ha extendido por todo el cuerpo, que era lo que pasaba con el leproso, empezaba a expandirse, pues eventualmente cuando era examinado y tenía esta condición de que se veía por fuera como casposo, tipo nieve, pues ya se estaba curando. Entonces, en ese sentido se determinaría por medio del sacerdote que esa persona era limpia, estaba saliendo de eso. Sin duda, una muestra de la misericordia de Dios, pues esta enfermedad de la lepra no solo no había cómo decir de dónde proviene, por qué se producía, sino también no había una cura directa. Aquí no vemos un mandato de y le pondrás esto y lo lavarás con esto y harás aquello para que se sane. No tenía tales opciones, pero Dios permitía la sanidad de ellos por su misericordia. La única fuente de contaminación que ellos pudieran decir, por eso se contaminó de lepra, sería el contacto con un leproso. Y es por eso que llegado al versículo 45 de este capítulo 13 se nos dice lo siguiente: y el leproso en que hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Y esto lo debía hacer todo el tiempo, dice el versículo 46, que la llaga estuviere en él. Y de esta forma entonces seguiría siendo inmundo. Esa palabra que aparece ahí, embozado, nos hace referencia a lo que hemos experimentado nosotros como si tuvieran un tapabocas. Sí, entonces ellos debían cubrir su rostro desde la nariz hasta el mentón y pregonar por las calles, inmundo, inmundo, vestiduras rasgadas. Así cualquier persona que lo viera sabría que tiene esto y andaría apartado. Pero de hecho ellos deberían estar apartados del campamento, que es lo que nos continúa diciendo el versículo 46. El que era inmundo está impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Recordemos que el pueblo habitaba, las 12 tribus habitaban juntos alrededor de lo que sería el tabernáculo, y eso es algo que se enseñará y se verá en Números, que estará en el centro. Pero hasta ahora ellos, siendo nómadas, cuando se asentaban estaban juntos. Pero para el leproso debía entonces apartarse. Pero la forma en que la gente lo reconocía era por estas características. Ahora, sin duda, la lepra el día de hoy no se trata de esta forma. Y también tiene que ver porque ya no estamos bajo el pacto donde haya el sacerdote que tenga la capacidad de examinar y de dar tal dictamen. Sin embargo, aunque las cosas han cambiado, hay cierta similitud de aquello que es espiritual. Y quiero sacar una aplicación o un paralelismo de lo que está pasando en este pasaje, sin indicar que esta sea la verdad espiritual del texto. Pero hay una condición que pudiéramos asemejar a la lepra, y es el pecado. El pecado está en nosotros. Tú y yo tenemos la capacidad de desobedecer a Dios. Y de hecho la Biblia menciona en Santiago esto como esas concupiscencias, y menciona que es algo que a la carne le gusta. El apóstol Juan dice en su carta que el mundo ofrece y uno lo desea, uno codicia con los ojos, uno codicia los deseos de este mundo, la vanagloria, y esas cosas, ese pecado se puede asemejar, y quiero que pensemos en esto, se puede asemejar a la lepra, porque el pecado está ahí. Pero nosotros, aunque actualmente no hay un templo, no hay un sacerdote que venga y me examine si tenemos un sumo sacerdote, como dice Hebreo, esto pues de Jesús.
También dice Hebreos en el capítulo 4 que ahora nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia. Y pudiéramos decir como el salmista en el Salmo 139, donde le dice el Señor: examíname y ve en mí si hay camino de perversidad. Porque a veces puede pasar esto con el pecado. Al pueblo de Israel se le dará ley de aquellos pecados por hierro. Aquellos pecados que ellos no saben que cometen, pero aún así lo han cometido y deben pedir perdón. A veces nosotros somos como ese tipo de lepra con el pecado, que necesitamos, y es una invitación personal, de que nos acerquemos a Dios y le digamos: Señor, examíname, mira si hay una mancha y muéstrame qué es lo que, si es pecado y si estoy de alguna forma inmundo para presentarme de ti, entendiendo que es como ceremonialmente inadecuado para presentarme a ti. Y si lo hay, Señor, ayúdame a quitar, que pudiéramos asemejar esto a esos 7 días donde esa persona era puesta aparte. Es decir, Señor, trata con mi vida, trata con ese pecado que hay en mí, muéstramelo. Además de esto, también podemos asemejar que el pecado, al igual que la lepra, se puede expandir. Si nosotros le damos gusto al pecado, eso puede ir creciendo en nuestras vidas y puede llegar al punto como pasa con esos leprosos. Y llega un momento, y Jesús lo dijo y lo dejó plasmado en Mateo 18, de personas creyentes que deciden vivir abiertamente en pecado. Es necesario apartarlos, tenerlo por gentil, no tener comunión con esa persona. Ejemplo también de eso lo tenemos en la primera carta de Corintios, aquel que fue apartado porque quería vivir en ese pecado y era visible ya la inmundicia, era visible ese pecado de la persona y no quería arrepentirse. Cuidémonos mucho de esto, presentémonos sí ante el Señor, que nos examine. Y si ya hoy conocemos, si ya hoy sabemos cuál es nuestro pecado y tenemos ahí la mancha, vayamos a donde el Señor a que nos limpie, porque Él lo puede hacer. Primera de Juan 1:9 nos dice que si le confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Él tiene esa capacidad y Él desea que nosotros nos acerquemos. Entonces, este capítulo, además de entender la importancia de cuidarse del leproso, porque lo hacía ceremonialmente impuro y Dios estaba cuidando la salubridad del pueblo, también tenemos un paralelismo para nosotros con el pecado, de que Dios también desea cuidar a su iglesia, a su cuerpo, de aquellos que deciden abiertamente vivir en pecado y que pueden llegar a contaminar a otros. Pidámosle sabiduría y que nos examine y nos muestre, también que nos perdone para aquello que tenemos y conocemos. Espero que este devocional haya sido de bendición para tu vida y que el Señor continúe bendiciéndote el resto de semana. Un abrazo.